Muy buenos días. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia les dan la más cordial bienvenida a la conferencia Archivos del Servicio Público. El día de hoy nos acompaña el comisionado presidente del Info Ciudad de México y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Arístides Rodrigo Guerrero García. El coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, Aldrin Martín Briceño Conrado. El director general de Archivos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el maestro Jorge Nasif Mina. Y la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y secretaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, Laura Enríquez Rodríguez. Damos también la bienvenida a Tanibet Ramos Reyes, comisionada del órgano garante de acceso a la información pública, transparencia, protección de datos personales y buen gobierno del Estado de Oaxaca. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio, cedemos el uso de la voz al comisionado presidente del Info Ciudad de México y coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Arístides Rodrigo Guerrero García. Adelante, comisionado presidente. Muchísimas gracias por el uso de la voz. En primer lugar, naturalmente, saludar a las y los presentes. Empiezo con mi amigo Aldrin Conrado Briceño, quien además coordina la Comisión de Archivos en el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, con una secretaria de lujo que además está empujando y dándole mucha vida a la materia en la Ciudad de México, a la Comisión Laura Lisette Enríquez Rodríguez, y que además también está empujando este tipo de conferencias en donde tendremos un ponente de lujo, al maestro Jorge Nasif Mina, quien también saludo. Saluda a las y los presentes y decirles que, bueno, este tipo de conferencias magistrales que se están llevando a cabo, pues van a tener como finalidad empezar a posicionar el tema de los archivos, porque sin archivos no hay transparencia. Siempre lo hemos dicho. La Ley Federal de Transparencia, que más adelante complementada con la Ley General de Transparencia, si bien marcaron un hito importante en la historia de nuestro país, teníamos un pendiente importante. Y este pendiente importante era la Ley General de Archivos, porque la Ley General de Archivos vino años después y muchas entidades federativas iniciaron con un proceso de armonización a partir de las disposiciones transitorias de la misma, que en muchos de los casos tardaron más del tiempo pensado, en muchos de los casos también con algunas deficiencias legislativas en las que incluso tuvieron que interponerse acciones de inconstitucionalidad. Y hoy en día resulta necesaria la implementación de todo el marco normativo que tenemos en materia de archivos, poder conocer de qué manera podemos eficientarlos. Cuando nosotros pensamos en archivos, inmediatamente pensamos o nos imaginamos alguna bodega tal vez de algún edificio, de algún ente público. Sin embargo, resulta siempre fundamental empezar a ver de qué manera podemos empezar a posicionar a los propios archivos como un elemento sustancial, como un elemento básico para lograr potenciar la transparencia y el acceso a la información pública. De ahí que celebro que se lleve a cabo esta conferencia. Felicito de nueva cuenta a la comisionada Laura Lisette Enríquez y a Aldrin. 327 asistentes veo en esta ocasión. Veo también presente a Karime Atié, a Julio Bonilla, a Elsa Viviana Peralta. Bueno, veo a diferentes integrantes presentes y felicito mucho que se estén llevando a cabo este tipo de ejercicios. Muchas felicidades, comisionada Laura Lisette Enríquez. Muchas gracias, comisionado, por su mensaje. Damos también la bienvenida a este evento a Karime Atié Ortiz del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Damos también la bienvenida a Elsa Viviana Peralta Hernández, excomisionada del Info Ciudad de México.
Damos también la bienvenida al comisionado ciudadano del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación, hace uso de la voz la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y secretaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, Laura Enríquez Rodríguez, quien moderará esta conferencia. Adelante, comisionada, por favor. Muchísimas gracias, querido José Luis, voz de la transparencia y la privacidad. Saludo a todas las personas que nos están acompañando esta linda mañana, por supuesto, con mucho gusto, ya de manera formal, a mi comisionado presidente del Info, a Rodrigo Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos siempre, querido amigo. Al doctor Aldrin Briceño Conrado, coordinador y amigo de la Comisión de Archivos y Gestión Documental de nuestro Sistema Nacional de Transparencia. Bienvenido, querido coordinador. Y también, por supuesto, al maestro Jorge Nasif Mina, director general de archivos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que hoy nos va a estar impartiendo esta conferencia. También, por supuesto, saludo a mi colega comisionado Julio César Bonilla. Gracias por acompañarnos, amigo, y a la distancia también a mis colegas, queridas comisionadas Marina San Martín y Mari Carmen Nava. También veo aquí entre los asistentes conectadas a varias personas, por supuesto, cosa que me da muchísimo gusto poderlos saludar. Entre ellos, por ejemplo, veo a los integrantes del COTESIAD Info CDMX que hoy nos acompañan. Muchas gracias. A mis colegas, Areli Navarrete, querida Areli, hasta Michoacán, mandamos un saludo. También a Tanibet, querida comisionada de Oaxaca. A Pati Ordóñez de Tabasco, que nos está acompañando. Muchas gracias, mi querida Pati, por acompañarnos. Todos ellos integrantes, además de la Comisión de Transparencia, de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia. Y por supuesto, amigas y amigos, como Karime, como Elsa Viviana, que nos acompaña en esta ocasión de vuelta en actividades del Info, cosa que me alegra muchísimo. Querida Elsa Viviana, saludamos aquí a la distancia y la virtualidad. Y bueno, pues muchas gracias a todos los colegas por estar acompañándonos en este esfuerzo institucional que estamos haciendo, particularmente con el empuje del coordinador Aldrin Briceño desde la Comisión de Archivo y Gestión Documental. Así que muchísimas gracias. Veo muchos servidores públicos de diversas instituciones de nuestra capital. Regularmente tengo yo la oportunidad de saludarlos en eventos convocados particularmente desde el área de datos que me toca coordinar en el Info. Pero así que pues naturalmente veo a muchas caras conocidas, ahora convocadas por un tema de suma trascendencia como lo es el tema del archivo o los archivos del servicio público y que bueno, impulsamos desde la comisión en donde acompaño como secretaria al coordinador Aldrin Briceño. Y bueno, como parte de las actividades que realizamos en esta comisión está la realización de una serie de conferencias que se llevan a cabo en las entidades federativas y que se enfocan, como les decía de manera previa, tras bambalinas, se enfocan al tema de archivos municipales. Desde luego en la Ciudad de México no nos podíamos quedar atrás en ser anfitriones, en recibir al maestro Nasif para poder platicar de este tema. Y bueno, naturalmente, como ustedes saben, por la naturaleza jurídica de la organización política de la capital, nos organizamos en demarcaciones territoriales que están representadas más bien por alcaldías. Y es por eso que se decidió ampliar el tema archivos del servicio público y que la conferencia de este día pues puede ser de utilidad para todas y todos los servidores públicos, especialmente de nuestra capital. Y por eso me da doble gusto estar hoy aquí con ustedes. Por un lado, como comisionada del Info y por otro lado, como secretaria de la Comisión de Archivos, convocados por este tema que es de gran relevancia, los archivos en el servicio público. No me voy a extender sobre el tema, pero no quiero dejar de mencionar la importancia que tienen los archivos para poder preservar la memoria documental de nuestras instituciones, porque la información que en ellos se conserva es piedra angular para poder garantizar una serie de derechos a la ciudadanía. Ustedes lo saben, el acceso a la información, el derecho a la propiedad intelectual, a la protección de datos, entre varios otros. Y ya lo he dicho en ocasiones anteriores, el tiempo se ha encargado de reivindicar la labor archivística y atrás ya quedaron los días en los que los archivos eran un lugar de castigo. Ya se reconoce, se ha reconocido su importancia y a nosotros nos corresponde también trabajar en su reconocimiento permanente. Si tenemos la capacidad de gestionar y de conservar los documentos, vamos a ser capaces de contar la historia de una manera más transparente. Y sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, como siempre le digo, a nuestro invitado de lujo, al maestro Jorge Nasif Mina, que el maestro Nasif es historiador, es archivista certificado, es escritor, valorador documental y profesor de historia de México, además asesor y consultor en materia de archivos, y además paleógrafo diplomatista.
En fin, ha sido conductor de programas de radio, tiene 38 años de experiencia en la organización y conservación de archivos públicos y actualmente dirige los archivos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como director general. Entre sus obras destacaría la de la Policía en la Historia de la Ciudad de México, de 1524 a 1928, reflexiones archivísticas del documento al testimonio. Hay otro que se llama Hagamos Historia en la Ciudad, 3 calles del centro histórico de la Ciudad de México, Tacuba, La Palma y Belisario Domínguez, y es autor de los fascículos del Marco Geográfico de la Ciudad de México hacia 1521 y Agua, Dote y Azote, publicados por Socicultura, así como de 26 artículos que han sido publicados en el Boletín del Centro Histórico de la capital. Del 2 de febrero de 1984 al 14 de febrero del 85, también hizo archivos públicos, su organización y conservación de Editorial Porrúa y la valoración de archivos del Archivo General de la Nación. Tiene otro por Editorial Porrúa, que es la organización de los expedientes públicos. En fin, tiene muchas otras obras, pero estas son probablemente las que quisimos destacar por ser las más relativas también además a la Ciudad de México. Querido y estimado maestro Nassif, el micrófono es tuyo. Estarás viendo en pantalla un cronómetro por si te sirve como ayuda, un cronómetro con el tiempo para tu presentación, pero bueno, tú sabes que el micrófono es tuyo y más adelante por ahí el coordinador también tendrá su intervención, si me lo permites, coordinador, como ya lo habíamos platicado, y ahí tendrás esa intervención. Adelante, mi estimado maestro Nassif. Muchas gracias a todos ustedes. En realidad, estoy muy contento de poder regresar a casa. Dirán ustedes, ¿por qué a casa? Pues es que yo me hice archivista en la Ciudad de México. Me hice archivista en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, donde trabajé por 15 años. 15 largos años haciendo archivos. Y trabajamos muy fuerte en los archivos, no solo históricos, sino también administrativos. Y tuve la suerte de ser vocal ejecutivo del Consejo del Centro Histórico, por lo cual me da mucho gusto ver gente del Centro Histórico y del Fideicomiso en esta plática. Gracias, aprovecho para agradecer a la Ciudad de México, al extinto Departamento del Distrito Federal, que era como se llamaba, la oportunidad de haberme hecho un profesional en los archivos. Muchísimas gracias a todos. Y vamos a empezar hablando de archivos. Y vamos a empezar hablando en archivos porque para eso me trajeron y eso es lo que vamos a hacer. A lo mejor en este momento tiramos algunos mitos que se han generado en torno a lo que son los archivos y para qué sirven los archivos. Porque los archivos no solo son históricos, los archivos primero son administrativos. Primero sirven para el servicio público. Para eso se crean, se producen. Y al producirse, lo hacemos en el servicio público de manera natural. Es decir, nuestras atribuciones y funciones son las que nos están permitiendo generar ese proceso. Entonces, vamos a poner la presentación esta, si ustedes me lo autorizan, ¿verdad? Ahí está, ahí se ve, ¿verdad? Entonces, si ya podemos verla, podemos empezar a platicar un poquito al respecto. Bueno, efectivamente, hemos estado trabajando en toda la República gracias a la coordinación de archivos del Sistema Nacional de Transparencia y de sus miembros hablar sobre archivos municipales. Porque el municipio en México es muy importante y fue muy importante siempre. Vamos a empezar diciendo que la Ciudad de México, como tal, era un municipio antes de 1929. Era un municipio. Pero también teníamos un municipio en Tlalpan, un municipio en Gustavo Amadero, que aquel entonces se llamaba Guadalupe Hidalgo, un municipio en Azcapotzalco, un municipio en San Ángel, un municipio en Tacuba y otro en Tacubaya, un municipio en Mixcoac. Es decir,
que el sistema municipal, en lo que fue el Distrito Federal, que se crea a partir del 18 de noviembre de 1824, cuando se agrega a la Constitución un artículo 50, a la Constitución del 24, que decía que el Distrito Federal quedaría como capital en la Ciudad de México y 2 leguas de diámetro. Y se fueron jalando, introduciendo una gran cantidad de municipios que originalmente pertenecían al Estado Libre y Soberano de México. El Departamento Federal genera primero 13 delegaciones, luego genera 16 delegaciones, ¿sí? Y bueno, pues los viejitos sabemos que ahí se está planteando un proceso de administración, es decir, un servicio público. Lo que hacían los municipios, ahora lo van a hacer las delegaciones políticas, hoy conocidas como alcaldías. Vamos a ver. Ya vi cómo le voy a cambiar. Bueno. Es aquí donde tenemos que plantear esta primera gran faceta. Dentro del mundo de los archivos, los del servicio público, en donde estén, ya sean municipios, ya sean gobiernos estatales, ya sea Ciudad de México, ya sea alcaldías, han tenido un lugar predominante en la historia de México y por ende de España. ¿Por qué? Porque el antecedente de estas alcaldías que hoy tenemos es el derecho castellano, es decir, la comunidad, la generación de comunas que los españoles deciden establecer con aquella unión, ¿no?, de Isabel la Católica y de Fernando el Católico para poder sacar a los moros de España. Entonces van generando comunas, comunidades. Estas comunidades trabajaban administrativamente de 2 maneras. Lo que ellos denominaban el cabildo abierto, que era con toda la gente, se paraban en la plaza pública y ponían los temas a discutir y los discutían, y ahí con mano levantada se determinaba la solución de ciertos problemas, y el cabildo cerrado, que era únicamente ciertas personas que habían sido electas, escogidas para discutir temas más profundos. Estas comunas, en su construcción, se genera el derecho de Castilla. Y el derecho de Castilla llega a México. En primera instancia, llega con Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés de Cuba pasa a Veracruz, funda la Villarrica de la Veracruz, que es un municipio con bandera española, para que nos entendamos. Y entonces el derecho decía que la persona, que si existía una ciudad gobernada por españoles, no había ya un intermediario, sino que era directamente con la corona española. Imagínense ustedes, con la corona española. Entonces, pues Hernán Cortés pudo desligarse de Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba y que lo había mandado. Y con eso comienza a generarse esta conquista de esta parte de América, de esta parte continental de América, que hoy conocemos como República Mexicana. Ahí comienza. Y el fundamento es el municipio, es decir, generar una comunidad y esa comunidad proceder a un servicio administrativo, un servicio público. Y así es como el archivo de la Ciudad de México, el archivo conocido como el del Ayuntamiento de México, nos empieza a concentrar todos esos antecedentes de cómo se fueron generando, teniendo como fundamento las sesiones y las actas de cabildo. Desde el documento más antiguo que tenemos ahí, ¿sí?, más antiguo porque vive, que es el acta de cabildo
de 1524, 8 de marzo de 1524, que está en el primer libro de Cabildo, 1524-1529, y que se puede leer y que se puede conocer además, ¿no? Que no es que sean los únicos que se dieron, es que los demás se quemaron en un incendio que se dio por una hambruna en 1692. Ahí es donde nace Carlos de Sigüenza y Góngora, ahí es donde sale don Carlos de Sigüenza y Góngora a la historia, salvando muchos de las actas de Cabildo que se encontraban en el Palacio Municipal, que ahí estaba el archivo. Bueno, entonces hay un antecedente de administración, pero ese archivo que hoy conocemos como histórico y todos los demás no eran históricos, eran archivos administrativos, eran archivos que se habían generado específicamente para el servicio público, para tener ese proceso de servicio. Por eso, la organización tiene que ver con la distribución de las acciones administrativas, lo que se conoce como la policía y buen gobierno. Léase la buena administración de las ciudades y sus vecinos. Policía no se refería en aquellos términos, en aquel, podríamos llamar, diccionario de autoridades, en la persecución del crimen, sino en el orden, en la buena administración que se tenía que tener en todas las ciudades para poder tener una vecindad. Por lo tanto, los archivos contienen la información producida al cumplir con atribuciones y funciones administrativas para el servicio y bienestar de la comunidad, generando siempre un servicio público. Fíjense qué importante es esta parte, generando siempre un servicio público. Por lo tanto, y esto es muy claro que quiero que quede aquí, porque aquí vamos a poder entender la importancia no solo del servicio público, sino de mantener el registro del cumplimiento de esas atribuciones y funciones del registro público, que es los archivos administrativos que después se pueden convertir en archivos históricos. Pero primero nacen para cumplir. Por lo tanto, el contacto directo de los ciudadanos con el derecho a la información está en este organismo público que genera información en sus archivos. En este caso, directamente. En los estados de la República vamos a poner municipios. En la Ciudad de México, en las alcaldías. Son las alcaldías las que tienen este proceso directo, totalmente directo. Sin embargo, no podemos hablar de una buena información. Yo siempre he dicho, yo espero que ustedes no se enojen conmigo, yo siempre he dicho que México entró a una etapa de derecho a la información muy importante. También trabajé en el IFAI, ¿sí? Y conozco muy bien el desarrollo. Sí, entramos a una etapa de derecho a la información, se da información. No sabemos cuál es la calidad de la información que estamos dando. Y no sabemos si se está dando toda la información que tendríamos que dar. ¿Por qué? Pues porque no la tenemos junta, la tenemos separada en el cáncer de los archivos de México. Las carpetas de correspondencia de entrada y de salida. Es un cáncer. Esas carpetas de consecutivos que nos hemos entercado en seguir teniendo, no obstante pláticas, no obstante libros, no obstante mil cosas, aún después de que muchos archivistas, muchos funcionarios toman cursos,
llegan con sus jefes para querer hacer expedientes y el jefe dice, no, aquí se hace una carpeta de correspondencia, porque la que realmente está ganando es la secretaria, no el archivista. Porque a la secretaria le enseñaron a hacer carpetas de correspondencia de entrada y salida y le dijeron que se llamaban minutarios. Y así trabajan todos ustedes, todos, hasta los que están luchando por los archivos. Y aquí aclaro algo que es muy importante. Sin expedientes no hay archivos. Por eso es necesario, con todo el respeto, que veamos el proceso del derecho a la información antes de entrar a una teoría archivística. El ciudadano, me atreví a hacer para ser más rápido, ¿verdad? Y hablar menos, aunque me cuesta trabajo, pero hablar menos. El ciudadano, que es el vecino de la demarcación, la que ustedes quieran. Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, la que ustedes quieran. Solicita información. ¿Qué información le interesa al ciudadano? Mucha atención. No estoy incluyendo aquí en este momento, no estoy incluyendo, aunque también se incluyen, no los saco, a los periodistas, a los integrantes de las ONGs, a los políticos, o sea, aquellos que normalmente piden información, que los institutos de transparencia se convirtieron precisamente en esas áreas importantes en que estos profesionales de la información buscan información, y que es muy importante y que así es y así debe ser. No, ahora me quiero referir, si ustedes me lo permiten, a los otros, a los que hemos dicho que son los importantes, a los ciudadanos. Este ciudadano necesita una información. ¿Qué información necesita? La información que le afecte directamente de un problema que esté sufriendo y que necesita tenerla con él. Los servicios públicos. Es decir, lo que le afecta directamente. Un ciudadano común y corriente no va a preguntar cuánto gana el oficial mayor, ni va a preguntar en dónde está que le manden todas las llamadas privadas del oficial mayor o dónde fue a comer, o el delegado, o el alcalde. No, él va a preguntar sobre el servicio público que le está afectando directamente a él y a su familia, y que la información muchas veces no fluye. Licencias de construcción, alumbrado público, mercados, abasto público, licencias de manejo, pavimentación, seguridad pública, limpieza y recolección de basura, parques y jardines, recursos hidráulicos, cultura, educación, etcétera. Todo esto es el servicio público que se maneja en la Ciudad de México en la parte central, ¿no? Lo que llamábamos la parte central, ¿no? Que es la jefatura de gobierno y las demarcaciones que son nuestras alcaldías. Eso le interesa a este personaje. Y ese personaje lo pide para que las unidades de transparencia de las alcaldías le den la información. Regulado, obviamente, por un instituto de transparencia y acceso a la información. Avalado con reglamentos, con elementos para que se dé la información. La pregunta es, ¿hemos atendido a este proceso? ¿Nuestros archivos tienen que tener esta información para poderla dar? Sí. No sé si lo hemos atendido, pero lo que sí sé es que los archivos deben de tener esa información. Y los archivos son claros y concretos. Vamos a ver, entonces, una vez entendido qué es lo que se pide del servicio público, de léase, atribuciones y funciones del servidor público.
atribuciones y funciones de los alcaldes, de los directores generales, con respecto a estas actividades que se realizan en la demarcación donde vivo, donde viven, donde vives. Exactamente igual que en el municipio de Mérida, la alcaldía de Cuauhtémoc. Exactamente igual. Quizás más complicado en la alcaldía de Cuauhtémoc, ¿no? Por la saturación de personas, ¿no? Y porque, bueno, pues somos una ciudad cosmopolita, ¿no? Además, recordando que nuestra gran ciudad antigua, nuestro municipio de México, la ciudad antigua de México, está administrada, pues, de alguna otra manera, ¿sí? En la delegación Cuauhtémoc y parte de la delegación Venustiano Carranza. Y entonces, obviamente, se complica un poco, ¿no? Porque ahí tenemos, bueno, pues los vendedores ambulantes, ahí tenemos quien lucha por el patrimonio, ahí tenemos quien lucha por la historia, etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a estudiar archivística, vamos a conocer la historia de la teoría archivística. Hablamos de archivos y sabemos qué son. Hablamos de archivos y conocemos cómo hay que tenerlos en nuestras oficinas. Bueno, la teoría archivística es muy clara. Ustedes han escuchado hablar de archivonomía, de archivología. Bueno, la archivonomía, la verdad es que se le ha querido dar un papel muy importante porque hay una escuela que se llama archivonomía, ¿no? La Escuela Nacional de Archivonomía y Biblioteconomía, que ahora depende del Instituto Politécnico Nacional. Pero en realidad, archivonomía es una parte de la archivística, que es la parte de la administración, ¿sí? Voy a tratar de meter procesos económicos, administrativos, para que yo tenga un archivo funcional. La archivología, el estudio de los archivos. La archivología es esta teoría que me ayuda a conocer los archivos antiguos, cómo se conformaron, qué elementos forman, ¿sí? Desde las primeras civilizaciones. Pero estos dos elementos están enclavados en la archivística. Archivística es archivística de y para los archivos. Pero de nada nos serviría si nosotros en la ciencia archivística solo dejamos la parte de la archivonomía y la archivología. Necesitamos técnicas científicas que se aterrice para poder organizar los archivos contemporáneos. Esos que tenemos en nuestras oficinas o en nuestras bodeguitas o abajo del escritorio de la secretaria o la caja con las carpetas que están sosteniendo el escritorio porque se rompió la pata. Y ahí tiene 5 años la cajita. Estos elementos son los siguientes. Organización documental, descripción documental y valoración documental. En ese orden. Y en orden tenemos que empezar, por el inicio. ¿Cuál es el inicio? Primero tenemos que organizar archivos. Si no tenemos organizados archivos, no nos sirve la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos no me dice cómo voy a organizar los archivos. Me dice que tengo que tener instrumentos de consulta y de control, me dice cómo los tenemos, tengo que respetar los archivos históricos, los archivos de la Guerra Sucia, los archivos, pero no me dice, ¿sí?, cómo le hago para organizar. Pero yo no puedo aplicar ninguna ley, ningún reglamento, ningún lineamiento si no tengo archivos. Por eso se convierten las leyes y las normas en lo que hemos denominado, en lo que he denominado, una ley cosmética. Está bien redactada, está padrísima, está
perfectamente, pero no se puede aplicar. Entonces, hagamos que nuestra ley, nuestros reglamentos, nuestra ley se apliquen. Entonces, vamos a empezar organizando archivos. ¿Y cómo tenemos que organizar los archivos? Primero, tenemos que entrar a un estudio institucional administrativo. Tenemos que conocer nuestro organismo. Tenemos que conocer nuestra secretaría. Tenemos que conocer nuestra alcaldía por fuerza. Y a este estudio administrativo va a tener una guía que se llama clasificación. Mucha atención. ¿Por qué no nos sale el cuadro de clasificación? Pues porque queremos clasificar documentos. Porque nos piden el cuadro de clasificación y sacamos los documentos, hacemos un tenderete y comenzamos a hacer un listado y le ponemos números. Eso no es clasificar. Se clasifican atribuciones y funciones de la administración. ¿Qué atribución y qué función tiene la alcaldía de Coajimalpa? Pues todas esas, pues ordénalas. Según nuestro servicio público, ¿sí? Que hemos platicado, pues voy a ver, voy a sacar y voy a ordenar, y de ahí voy a sacar series, secciones documentales, series documentales y subseries documentales con unos códigos. Voy a hacer un mapa, un mapeo. Para esto hay que hacer, vuelvo a repetir, una investigación. Bueno, una vez que tengo mi mapeo, mi investigación y mi cuadro, sigue la parte de ordenación. Ya voy a ordenar. ¿Qué ordeno? Ahora sí. Ordeno los expedientes producidos en cumplimiento de las atribuciones y funciones de ese organismo, de esa unidad administrativa, de esa alcaldía, de ese municipio. Ahora sí, ya sé cuáles son mis funciones, voy y busco mis expedientes, ¿sí? Y los voy ordenando según este cuadro de clasificación. Este cuadro de clasificación se convierte ¿en qué? En la guía de organización de los archivos de trámite. Por favor, no le den más a ese cuadro de clasificación. Ya es suficiente decir, tengo un cuadro de clasificación que reproduzco en mi archivo como la guía de organización del archivo de trámite. Es mucho, ¿eh? Es muy importante el instrumento porque además entra en el marco jurídico legal de la institución. Entra dentro del derecho administrativo. Tengo que tener por fuerza un instrumento que me diga qué hago, cómo lo hago. ¿Y de dónde saco todo esto? De un estudio. Ley orgánica, reglamentos, manual de organización, manual de procedimientos, decretos de creación. Ahí está, ¿para qué me crearon? Si no es ningún invento, los archivos son reflejo fiel, ojo, reflejo fiel de las atribuciones y funciones de las alcaldías, de las unidades administrativas, de los municipios. Ahí no va a haber nada que no hagan. Con una división del trabajo. La alcaldía tiene una dirección de obras. Pues la dirección de obras tiene su cuadro de clasificación. La alcaldía tiene una dirección de parques y jardines. Pues va a haber un cuadro de parques y jardines. ¿Por qué? Porque obras es una sección y parques y jardines es otra sección. Y seguridad pública es otra sección. Al separarlos los identificamos y les ponemos códigos de identificación. Y luego tomamos nuestros expedientes y empezamos a organizar. Luego viene la instalación. Bueno, es que la instalación ya es un proceso físico. Se coloca físicamente esos expedientes en los estantes o archiveros y hacemos una topografía para su identificación.
Ah, pues ya tenemos organizado nuestro archivo. Ahí está, ya lo vemos, ya está ahí. ¿Y ahora qué? Pues ahora sí vamos a aplicar todos los elementos que las normas, las leyes y los lineamientos nos están indicando u ordenando. Bueno, ya tengo el archivo y ahora pues necesito conocerlo. Fíjense, qué chistoso. Tengo un archivo, pero todavía no lo conozco. Sé que es el archivo de obras y sé que ahí hay licencias de construcción, ¿verdad? Pero todavía no lo conozco. Ah, entonces viene la parte verdaderamente maravillosa de la archivística. La parte noble, la parte interesante, la parte académica, intelectual, que es conocer los expedientes. La descripción, que es acopiar información. Acopiar información administrativa, legal, contable, jurisdiccional, jurídica. ¿De qué? Del fondo documental, de cada una de las secciones, ¿sí? Yo tengo la sección fulana de tal, o sea, tengo la sección de obras públicas, pues me encargo de describir mi sección de obras públicas, de las series documentales de las secciones y de los expedientes. Con esto voy a lograr tener uno de los instrumentos que la Ley General de Archivos nos pide. La portada del expediente, el inventario por expedientes y la famosa guía documental de archivos. Esta guía documental de archivos es más de transparencia, derecho a la información que de archivos, aguas. Porque las guías de los archivos son bien complicadas. Esto en realidad sigue siendo la famosa guía simple de archivos. Más que le quisieron poner un nombre dominguero, que además hasta está mal, ¿no? Guía de archivos, guía documental de archivos. Pues, si lo hubiera puesto guía de archivos nada más, pues con eso nada más que suficiente. Porque los archivos pues tienen documentos. Bueno, ya acopié información, ya describí brevemente, ya sé de qué se trata cada uno de los expedientes que forman las series o las subseries documentales. Ya tengo registrados sus contenidos brevemente. Ya conozco el archivo de trámite de obras, el archivo de trámite de personal, el archivo de trámite de parques y jardines, el archivo de trámite, el archivo de trámite de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, el archivo de trámite de, no sé, de cualquier otro elemento, ¿sí?, que tenga que ver con una unidad administrativa. Cada unidad administrativa que está dentro del organismo tiene secciones documentales. Es decir, una alcaldía tiene muchas secciones documentales. No es el cuadro de la alcaldía solo, no, son muchos. En la parte central también. Ya lo tengo, ya tengo el conocimiento, pero no basta ese conocimiento. Ahora necesito aplicar ese conocimiento para darle valores a mis expedientes de mi sección documental. Porque vamos a encontrar valores administrativos que nos van a servir para no saturar los archivos. De repente parece ser que hemos determinado que es nuestra documentación con un rollo de pertenencia, nuestra documentación, no más de nosotros, si no la queremos soltar. Preferimos tener bodegas amarradas, llenas de paquetes y cajas, sucias, llenas de polvo, que hacer una transferencia primaria y hacer un dictamen de baja documental o un dictamen de destino final. ¿Y saben por qué? Porque no hemos valorado la información, no sabemos qué debemos guardar y qué no debemos guardar. Ese es el problema que estamos teniendo en nuestro país, ¿sí? En otros países del mundo también, pero aquí parece ser que seguimos con esta idea. Tenemos valores administrativos
contables y legales, que son valores primarios, que son los documentos y expedientes que vemos, que contamos. Estos los guardamos como documentación activa en un archivo de trámite, un archivo de trámite, un archivo por sección documental. Vuelvo a repetir, el archivo de trámite de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales va a ser diferente al archivo de trámite de la Dirección General de Recursos Humanos. De donde sea, de la alcaldía o del municipio o del sector central. Van a ser distintos, porque van a mantener asuntos distintos. Cuando los plazos de conservación que hemos manifestado nosotros en un instrumento que se llama catálogo de disposición documental, que se elabora después de haber valorado, en unas tablas de valoración, de cuánto tiempo voy a guardar mi expediente. Mucha atención. ¿Cuánto tiempo voy a guardar el expediente después de que se cerró en el archivo de trámite para ser resguardado en el archivo de concentración con una transferencia primaria? ¿Cuánto tiempo lo voy a guardar y para qué? Para ser estudiado. Vamos a suponer que yo compré una casa que está ubicada en la delegación Cuauhtémoc y quiero arreglar mi casa. Y yo, pues, hago la solicitud a la delegación Cuauhtémoc, al área de obras, para que me den la licencia para remodelar mi fachada. Bueno, pues yo hago mis trámites, voy metiendo mis documentos, voy armando mi expediente. Y el resultado es negativo. No tengo permiso para poder arreglar mi fachada. Y entonces yo voy, ¿no?, a la ventanilla, yo voy y digo, oiga, pues me llegó esto, yo necesito saber dónde está mi expediente. Y llego al archivo de la delegación Cuauhtémoc de trámite de obras públicas y le pregunto al encargado, oiga, pues es que quiero revisar mi expediente, ojo, es el expediente que hizo el ciudadano con la institución. No es el expediente solo de la institución, es de los dos. Y me dice el encargado, uy, jefe, pues no. Pues ya lo mandamos al archivo de concentración, ya lo mandamos ahí al archivo muerto. ¿Cómo? Sí, ya, pues vaya al archivo muerto. Y voy al archivo muerto, que no tiene actas de defunción, pero está muerto. Y me dicen, oiga, jefe, pero ¿y cuándo le mandaron eso? No, pues ayer, antier. No, jefe, todavía no llega. Para evitar esa falta de derecho a la información, a mi información, ¿sí?, es lo que a mí me preocupa solicitar información. Entonces yo tengo que guardar un tiempo determinado el expediente una vez concluido y cerrado en el archivo de trámite. Y después remitirlo al archivo de concentración. Para eso es el catálogo de disposición documental. Disponer. ¿Cuándo voy a disponer de mi expediente? ¿Y cómo? Para después saber si ese expediente, después de haber aplicado un destino final. Desgraciadamente, lo tengo que decir, la Ley General de Archivos se voló la acción del destino final. No existe, no hay nada. ¿Y eso saben por qué es? Porque pensaron los antiguos directores de la Archivo General de la Nación, porque fue idea de ellos, yo lo oí, nadie puede decir que no, yo oí cuando dijeron que era lo mismo destino final que disposición documental. No. La disposición documental llega hasta que las áreas liberan por medio de un oficio los expedientes que ya no sirven para la administración. La liberación de ese expediente. Una vez que se libera, se acaba la disposición. Y llegamos a un destino final, que es un dictamen especial que me va a decir si ese expediente lo tiro
lo tiro donándolo a Conalitec, por ejemplo, o lo mando al archivo histórico. No puedo hacer ninguna de estas dos elementos si tú, responsable de la unidad administrativa, llámenle como quieran, no me libera la información. No me dice, ya no me sirve para la administración. Entonces, yo tengo que checar en los archivos si sirve para el estudio y la investigación. Y entonces le busco sus valores secundarios, que son valores testimoniales, evidenciales e históricos. Y se van al archivo histórico. Brevemente, esta es la teoría archivística. Naturalmente, cada uno de estos pasos es muy profundo y lleva un mayor conocimiento. Sin embargo, no podemos de ninguna manera, podemos nosotros hablar de esa teoría archivística si no tenemos expedientes. Si ustedes me dicen que tienen un espacio bien bonito, con unos estantes maravillosos, electrónicos, que se abren y se cierran casi solos, ¿no? Que son inteligentes, que casi nos adivinan el pensamiento, pero ahí dentro hay carpetas de correspondencia de entrada y salida, no es un archivo. Es un estante inteligente con carpetas de correspondencia de entrada y salida. Para que haya archivo, es necesario que entendamos que la unidad de instalación es el expediente. El expediente donde se integra toda la documentación que se produce para cumplir la atribución y función que tenemos que tener con los ciudadanos y con el público, para poder generar un servicio público de calidad y registrarlo. El término expediente ha sido usado en la lengua castellana desde el siglo VI y su etimología tiene su raíz en el participio presente latino, expediens, expedientis, del verbo expediré, que significa, aquí está el detalle, como diría Cantinflas, que significa el que resuelve, el que desentorpece, el que despacha. Con un documento suelto no podemos hacer esto. Ni siquiera podemos dar una información adecuada si no tenemos el expediente. Por eso decía yo que no hay transparencia, porque lo que se transparenta es el expediente del proceso administrativo. Su origen tiene un sentido de agilidad. De ahí la derivación de la palabra expedito. Fluidez en el trámite. No, rápido no. Expedito. Fluidez en el trámite. Y para que haya un trámite, hay un expediente. Pero bueno, sigamos por comodidad, sin importar todo esto, sigamos haciendo nuestras carpetas de correspondencia de entrada y salida. Dejen que las secretarias nos sigan ganando la carrera de la información. Y digo, yo a las secretarias las respeto mucho, pero sí nos han ganado. Porque ellas así tienen la información. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes se las piden, pues ella nomás abre su carpeta y dice, ahí está. Pero le está dando documento suelto. No le está dando toda la película. Es como si ustedes me pidieran un libro y yo les arrancara una hoja y se las diera. Ahí está el libro. Pues no, ¿verdad? El expediente es la encarnación física de un concepto intelectual. Una serie de documentos que se integran y se mantienen juntos porque se relacionan con una actividad o un tema particular. Un contenido que explica un acto o un trámite administrativo, legal, contable o fiscal. El expediente refleja el ciclo administrativo de un asunto que inicia con un documento
de apertura y finaliza con otro de conclusión o de resolución. Es un ciclo administrativo. Si no hay primero, no hay segundo. Y si no hay segundo, no hay tercero. Yo no puedo tener el primer documento y el último. Tengo que tener todos los documentos que genera el cumplimiento de mi atribución y de mi función. Y cerrarlo. Cerrarlo con la conclusión o la resolución. Si el expediente no está cerrado, no puedo darle plazo de conservación. Cuidado. No puedo manejar la transferencia porque esté lleno de papeles. No, eso no es así. El expediente es la unidad de instalación de los archivos. Como el libro lo es de las bibliotecas. ¿Ustedes conocen bibliotecas sin libros? No, pero sí conocen archivos sin expedientes. Aquí en México el surrealismo es muy grande, ¿eh? Tenemos archivos sin expedientes. Tenemos cuadros de clasificación sin archivos y archivos sin cuadros de clasificación. Todo para cumplir. Todo para decir que estamos cumpliendo cuando no estamos cumpliendo. Pues entonces, para poder cumplir, pues genero expedientes. Produzco documentos, tanto en soporte de papel como en soporte electrónico. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si yo digo que hay documentos en soporte electrónico, no me estoy refiriendo de que haya archivos electrónicos. Para que haya archivos electrónicos, tiene que haber un sistema electrónico de administración de expedientes. Y tiene que haber una firma electrónica. Que ustedes digitalicen y suban a su computadora documentos, no lo hace un archivo electrónico. Lo hace una carpeta con digitalizaciones o con fotocopias o con escaneos. Se necesita una firma electrónica. ¿Vale escanear y subir? Sí, para consultar, pero no para generar procesos de legalidad. Entonces, esto me va a dar un asunto de trámite, que formará un expediente en trámite. Y este expediente en trámite, obviamente, sí, nos va a generar, perdón, ya me empecé a mover mal. Una integración de documentos, ordenación con base en el cuadro general de clasificación y la instalación física en el archivo de trámite. Vean ustedes cómo, ojalá y me estén poniendo atención todos y no estemos haciendo otra cosa que no sea escuchar la plática, porque luego pues no va a haber preguntas y luego no va a haber nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto es un defecto mío, porque yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. O sea, es decir, no podría yo platicar con ustedes y al mismo tiempo atender aquí un asunto. Todo esto, si van ustedes, va en orden. Llevamos un orden establecido. Pasos metodológicos importantes. Hay una metodología en toda la teoría que no hemos querido aplicar. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué demonios es todo esto? ¿Para qué me lo dicen? ¿Qué tiene que ver con el derecho a la información, el INAI? ¿Qué tiene que ver con el InfoDF? ¿Qué tiene que ver con los institutos de transparencia? Bueno, pues miren, para terminar, me aventé la puntada de hacer este cuadrito. Este cuadrito que, bueno, son una cruz, ¿no? Una crucecita hecho con flechitas, en donde en una flecha dice rendición de cuentas. En otra flechita dice transparencia. En otra dice combate a la corrupción. Y en otra dice organización de archivos. La idea es decir, ¿dónde convergen
estas acciones que tenemos que realizar, todos, ¿dónde convergen? Bueno, si se dan cuenta, en el punto central tenemos atribuciones y funciones. ¿Qué significa? La rendición de cuentas es de atribuciones y funciones. A mí no me sirve que una alcaldía me dé una rendición de cuentas de cosas que no son sus atribuciones y funciones. No sirve. ¿Para qué lo quiero? No me sirve a mí que si le pregunto a la Dirección General de Recursos Materiales me dé cosas que encontró en internet de otra área. Tampoco me importa. Me importa que me rinda cuentas sobre el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. Por lo tanto, estoy transparentando los expedientes de esa rendición de cuentas. El combate a la corrupción es el incumplimiento y la corrupción, precisamente esas modificaciones que se dan a las atribuciones y funciones. Y los archivos públicos, cualquier archivo público, se organiza por atribuciones y funciones. Es decir, que si quiero rendir cuentas, tengo que ir al archivo. Si quiero transparentar, tengo que ir al archivo. Si quiero combatir a la corrupción, mi fuente es el archivo. Los archivos son fuentes verídicas del cumplimiento de atribuciones y funciones, y lo tenemos que tener claro. No hay archivos de la arquitectura, no hay archivos jurisdiccionales, no hay archivos de recursos materiales. Hay archivos. Hay archivos que tienen expedientes de obras públicas, expedientes de recursos materiales, expedientes jurisdiccionales. Pero la teoría archivística es la misma. Es decir, se aplica lo mismo. Muchas gracias por su atención. Y perdón por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Estoy para servirles. Muy bien, muchas gracias. Damos la bienvenida a este evento a Patricia Ordóñez León, comisionada del Instituto Tabasqueño de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Y también damos la bienvenida a Arely Navarrete Naranjo, comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenidas. A continuación escucharemos las conclusiones del comisionado del INAIP Yucatán y coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, Aldrin Martín Briceño Conrado. Adelante, comisionado, por favor. Muchas gracias por la oportunidad. Y yo creo que es un digno cierre, porque siempre ustedes sabrán que he estado acompañando al maestro Nassif a varios puntos de la República Mexicana, precisamente platicando acerca de los archivos, y han visto las credenciales, el conocimiento y sobre todo la pedagogía que tiene para poder explicar con mucha claridad este tema que para muchos es árido, este tema que para muchos es complejo desde las aproximaciones que nosotros hacemos a la Ley General de Archivos, y más aún cuando uno está de manera física tratando de hacer esta topografía de manera física con los archivos. Primeramente, quiero agradecer a todos los asistentes, a los más, estimado maestro Nassif, estimado Arístides Rodrigo Guerrero, Laura Lisset Enríquez Rodríguez, los más de 400 sujetos obligados, servidores públicos, que seguramente se distinguen por su profesionalismo, porque quizá uno de los puntos que distinguen al servicio público y al profesional del servicio público es el ánimo, las ganas y el deseo, sobre todo, de querer aprender, de querer conocer y querer capacitarse. Así que muchas felicidades a todos ustedes, estimados amigos, amigas, que se han conectado esta mañana para invertir de la mejor manera el tiempo generando conocimiento con respecto al tema archivístico. Ciertamente agradecer también al querido maestro Jorge Nassif, que, como les decía, siempre se aprende algo nuevo de él, siempre hay un punto, una óptica, un elemento que va adicionando a sus charlas
a lo largo de todo este año que hemos estado, como les decía, compartiendo con varios estados de la República. Los archivos, finalmente, en esta vida de subjetividades, los archivos contienen esa verdad objetiva del documento. Y esto es importante, porque finalmente, como él bien dijo, el registro del cumplimiento de las funciones y atribuciones que se encuentran en el servicio público se encuentran evidentemente en el documento y en cada uno de los expedientes que deben de estar contenidos en el archivo. No se puede aplicar una ley, señaló, sin que los archivos estén debidamente organizados. Este es un trabajo de paso a paso y esperemos que este tipo de conferencias lleguen a una mejor comprensión de la legislación que tenemos que cumplir, que es la Ley General de Archivos. Esos son los votos que se hacen desde la Comisión del Sistema Nacional de Transparencia, la Comisión de Archivos y Gestión Documental, y créanme que para nosotros es un enorme éxito el hecho de poder motivar este conocimiento más profundo acerca del tema archivístico y de gestión documental. Muchísimas gracias a los compañeros integrantes de la comisión, a Areli Navarrete, a Tanibet, por supuesto, de Oaxaca, a Pati Ordóñez de Tabasco y a los demás comisionados que seguramente se encuentran diseminados en el público que nos observa y nos escucha. Muchas gracias también, muy particularmente, al Info Ciudad de México por la anfitrionía, a su presidente, como he señalado, Arístides Rodrigo Guerrero, y también, por supuesto, a nuestra querida entusiasta secretaria de la comisión, Laura Lisset Enríquez Rodríguez. Y por último, un fuerte aplauso a todos ustedes, estimados servidores públicos, por su paciencia, por su atención, pero sobre todo por este deseo de seguir aprendiendo. Y como colofón, pues aquí nos presentan esta constancia que te presentamos, estimado maestro Jorge Nasif Mina, por haber impartido esta conferencia de archivos del servicio público. Firman, por supuesto, el comisionado presidente del Info Ciudad de México, el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, nuestra secretaria de la comisión, la maestra Laura Lisset Enríquez Rodríguez, y por supuesto, y lo hago siempre con mucho gusto, de tu servidor, Aldrin Briceño Conrado, comisionado y coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental. Muchas gracias, estimado Jorge, y seguramente nos veremos en una próxima conferencia. Muchas gracias, comisionado. Damos la bienvenida a este evento al maestro Hugo Eric Sertuche Guerrero, secretario técnico y presidente del COTESIAT del Info Ciudad de México. Bienvenido. Y bueno, ahora es momento de tomar la foto oficial. Para ello, invitamos a todas las personas que nos acompañan en la sala de Zoom a prender sus cámaras. Damos unos segundos más. Muy bien. Una sonrisa. Excelente. Muchas gracias. De esta manera concluye la conferencia Archivos del Servicio Público. Agradecemos a todas y todos su asistencia y quienes nos siguieron a través de nuestras redes sociales. Que pasen muy buenas tardes y hasta la próxima. Muchísimas gracias, maestro Nasif. Te mandamos un fuerte abrazo a todas y todas. Y si te es posible, algunos están pidiéndote aquí algún dato de contacto en el chat. Te están mandando muchas felicitaciones. Ojalá les puedas compartir algún dato. Estamos aquí a las órdenes de todas y todos. Si quieren, se los digo ahorita rápidamente. Mi correo electrónico, ¿sí? Es Jorge Nasif, Jorge Nasif 57, Jorge Nasif 57, @gmail.com. Y mi celular, con mucho gusto, 5554 06 16 38. Nomás les pido que me lo manden por WhatsApp para saber que son ustedes, no vayan por ahí a mandar un, ¿verdad? Y me da susto. Muchas gracias. Jorge, la comisión de archivos del sistema del Sistema Nacional de Transparencia, acuérdate que es tu apoderado. Sí, no, tienen que hablar primero con ellos. Alguien es el apoderado, ya me hizo famoso. Todo lo que quieran también con Aldrin y con Laura, con mucho gusto.
Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Ahora sí, ya se empiezan a desconectar. Un abrazo y un beso a todas y todos los que se conectaron, compañeros y compañeras. Gracias por estar aquí acompañándonos y los vemos muy pronto convocados por el Info en alguna de nuestras actividades. Bonita tarde, coordinador, presidente, maestro, que estén muy bien. Bye, bye a todos. Gracias. Pati, Areli, gracias. Gracias a ustedes, Laura. Bonita tarde.